Contanos un poco, Rodrigo, el programa de salud sexual en el que estás trabajando ahora, ¿qué aborda? ¿Qué temáticas trabaja? Bueno, actualmente el Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable tiene toda una línea de trabajo que va desde, por ejemplo, en diversidad sexual, todo lo que es el acceso a tratamientos hormonales para personas trans y personas no binarias. Qué copado. Y todo el acompañamiento, digamos, del circuito médico si se requiere, por ejemplo, una cirugía de readecuación corporal o un acompañamiento de la psicoterapia, etcétera. Después, y lo que tiene que ver la otra línea es formación a los equipos de salud, médicos, enfermeros, etcétera, para como ir construyendo todo un sistema, un sistema sanitario que pueda tener como las herramientas para justamente abordar a esta población, porque es lo que más reclaman y han venido reclamando durante toda la historia, justamente la discriminación que se da dentro del sistema sanitario como en otros ámbitos, pero particularmente en este juegan en cuestión la salud, digamos. O sea, uno por ahí a través del trabajo, la educación puede esperar, pero la salud siempre tiene que estar en primer lugar. Entonces la idea que tenemos del programa, ya viene una línea nacional, obviamente a partir de la sanción de la ley de identidad de género, trabajar todo lo que es el circuito de capacitación, sensibilización, abordaje de la atención de salud de las personas trans, no binarias, y después todo lo que ya tiene que ver de cómo van a acceder una vez que ya ese CAPS o ese hospital esté sensibilizado, bueno, formar los equipos en hormonización, en atención, administración, porque también pueden haber casos de personas trans o no binarias que no tengan la rectificación registral del DNI, cómo lo registramos, bueno, cosas que van sucediendo en la cotidianeidad. Una gran herramienta, sin duda alguna. Y te hago, ¿cómo vos sentís que la provincia toma esa información que nosotros le estamos tratando de sensibilizar, como vos decís? ¿Hay como una buena llegada? ¿Vos sentís que la gente se copa, las personas de la salud? Sí. Actualmente, o sea, si hacemos como una revisión histórica de la sanción de la identidad de género en el 2012, cuando recién en el 2015 se reglamenta el artículo 11 que habla justamente del acceso a la salud integral, porque era el vacío legal que teníamos en aquel entonces, que justamente al no estar reglamentado era como, bueno, a ver cómo lo implementamos, algunos equipos médicos por ahí no lo querían abordar, y bueno, a partir del 2015 se empieza a trabajar con esa estrategia, que si mal no recuerdo fue uno de los primeros casos dentro del IPS de una compañera trans que logró, digamos, el reconocimiento de su intervención quirúrgica, que la reconozca la obra social cuando debería haberla cubierto, pero ella lo hizo por el privado. Bueno, fue como uno de los primeros casos que sentó el precedente con una antigua organización que se llamaba la LGBT Misiones, la cual integraba. Bueno, y a partir de ahí se fue como, digamos, despertando a partir de este caso la necesidad de abordar la cuestión sanitaria y de formar estos equipos que fueron obviamente con el paso del tiempo teniendo una mayor apertura al abordaje y a la atención que por ahí no pasaba antes, y eso siempre hago una correlación de cómo el movimiento feminista, a partir de la lucha del movimiento Ni Una Menos, fue también posicionando las temáticas dentro de nuestra comunidad, que por ahí en ese momento estaban como muy sobre el aire y no estaban posicionados dentro de los medios a nivel social para que llegue realmente ese impacto. Claro, tener una perspectiva de género desde el abordaje sanitario, digamos, y articularlo en, digamos, los distintos aspectos a nivel provincial, ¿no? Sí. ¿Cómo, hablando también de articulación, ¿cómo se articula este programa en la realidad de la capital, de Posadas, y en el resto de la provincia, digamos, en los lugares por ahí donde, no sé, un pueblo en el interior que tiene un centro de salud, que por ahí está más lejos quizás de una ciudad grande donde hay un hospital o hay múltiples centros de salud? ¿Cómo se articula el programa a nivel provincial en estos lugares? En ese sentido, por ahí hay un tema importante, es la falta de recurso humano muchas veces, desde la falta en sí o predispuesta. Entonces por ahí nosotros vamos trabajando desde lugares en los cuales nos van llamando, donde sabemos que hay equipos que realmente van a estar como copados en, bueno, vamos a trabajar estas temáticas, y a partir de, bueno, se hace todo el proceso de formación. Entonces es como, digamos, si no tenemos esa habilitación, cuesta muchísimo más. No son bienvenidos, digamos, claro. Es mucho más difícil. No, pero sí o no, como
básicamente. ¿Y ha avanzado la provincia en materia, digamos, de estas llegadas quizás a otros puntos de la provincia más allá de la capital? O sea, están los avances dentro de la capital, pero la llegada en otras ciudades, en otros centros urbanos. Y se está trabajando. Ahora tenemos capital en Oberá, Aristóbulo del Valle, San Vicente, El Soberbio, creo. Y bueno, faltan otros equipos más. Teníamos en su momento en El Dorado, bueno. Y así, digamos, depende del recurso humano que esté. Por ahí va a estar un tiempo, después se va. Hay que volver a reforzar como todo ese sistema. A mí me gustaría hablar un poquito más, salir un poco de la parte institucional, pero hablar desde mi lugar personal, ¿no? Sí, como obvio. el interés que viene desde mi parte y va en correlación a todo esto. ¿Y cómo llega tu interés? Contanos cómo fue tu camino como militante, activista. En mi caso, por ejemplo, bueno, soy de acá de Posadas, hace más o menos salí de closet hace 15 años, adelanto la edad. No, está perfecto, está perfecto. Al menos que tengas 15 años ahora, no delatás la edad. Sí. No, sí. Entonces empecé como desde el ámbito secundario queriendo como cambiar, generar el cambio de paradigma, como le digo yo. En ese momento por ahí estaba muy incipiente la ley de educación sexual integral, que ni siquiera se aplicaba. Y recién aparecía la figura del INADI, ¿no? Claro. Con todo, no había ley de matrimonio, etcétera, etcétera. A mí, bueno, contaba esto, no el caso personal, porque lo vengo como por qué trabajar tanto con la cuestión de género y demás. Cuando tenía más o menos 13 años, falleció mi hermana, digamos, o sea, víctima de femicidio. Entonces, a partir de esa situación personal, me llevó un proceso casi 2 años de entender por qué había pasado todo eso. Y de repensar mi situación, es decir, si no vivo en este momento, en esta vida que me toca mi sexualidad, no la voy a vivir nunca. O sea, y mi hermana por ahí como mujer, cisgénero, haber pasado por esa situación, falleció muy joven, entonces fue como, bueno, o sea, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y fíjate, digamos, esta situación de, bueno, ella vivió toda su vida bajo determinados parámetros, entonces dije, no quiero, o sea, quiero en este momento vivir, esto es lo que tu soy. Plenitud, claro. Exactamente. Y bueno, empecé ahí como militando dentro del ámbito secundario y viendo como no el machismo imperante, la discriminación, el bullying, la cosa que en ese momento ni siquiera se hablaba de eso, sino era como parte de la normalización, digamos, violentar a las diversidades, a la disidencia, a las mujeres. Entonces fue como, bueno, terminé el colegio y antes, dentro del colegio, estaba el tema de la estudiantina. Ajá. Y fue como, me acuerdo de unas primeras experiencias, no me dejaban bailar en la estudiantina. Claro, sí. Porque era varón, fue muy loco ahora cuando fui a ver la estudiantina hace poco. Hay muchos chicos integrando los cuerpos de baile, sí. Había muchos pibes, decía, wow, qué loco, qué proceso que pudo haber pasado uno sirvió para que después fueran ingresando otros pares. Bueno, terminé el colegio y me fui a Buenos Aires, como siempre no Posadas, era un pueblo muy del que hay que escapar. Sí. Sobre todo porque no nos dan muy una bienvenida cuando estás transitando como él, tipo queriendo como, ¿no? Vivir, como dicen, plenitud su vida, y como la verdad que la ciudad te ponía varias trabas en aquel momento. Algunas. Así es. Y entonces me fui a Buenos Aires y empecé a militar, conocí el espacio de la Federación Argentina LGBT, que en ese momento estábamos como a full con el laburo por el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que bueno, salió y fue como la apertura a todos los otros proyectos de ley que vinieron después, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, la fertilización asistida, etcétera. Y obviamente en ese ámbito, como todo espacio de organización, te vas encontrando como distintas áreas de trabajo, ¿no? Tener la cuestión de la lucha por el acceso a la educación, el trabajo, a la salud, y bueno. Y de manera personal me fui encontrando con historias de pares, de amigos, de amigas que lamentablemente fueron muriendo por incumplimiento del sistema, digamos. Claro. Entonces fue como dije, ¿por qué pasa esto? Entonces me empecé a indagar y investigar como en el ámbito de la salud. Por ahí una de las problemáticas más puntuales que había en ese entonces, que hoy todavía sigue existiendo, pero no está de manera tan fuerte como antes, que era la cuestión del VIH. Claro, entonces, sí. Igual todo muy vivido por vos, ¿no? Como uno tiene que a veces como pasar por eso para poder... Por la vivencia. Sí, como para poder transmitir, ¿no? Esas, como decís, bueno, se te murieron amigos y es como, ¿no? Pues... Claro, sí. Entonces fue como siempre la chispita esta, tengo que cambiar el sistema, que por ahí ahora un poco más grande lo pienso y bueno, los cambios son pequeños, pero sirven. Sí, totalmente. Por ahí me pasaba que antes era como que dedicaba toda mi energía al 100% a algo y me daba cuenta que por ahí el cambio era pequeño, y ahora de grande es como trato de dosificar esa energía porque muchas veces colapsás y más trabajando con las historias de vidas, con la salud de las personas.
Pero bueno, entré como en esa de qué onda, qué pasaba con una infección tan particular como el VIH o igual la SIDA, que muchos los llaman. ¿Por qué tanta carga de estigmatización, de discriminación, bueno, etcétera? Y entonces fui como indagando y entras como en el proceso histórico, que es toda una cuestión bastante larga, analizar la historia, cuando se descubre el virus, la correlación que le dan con la comunidad homosexual, cuando lo llaman peste rosa. Y cómo eso se fue sosteniendo en el tiempo y aún hoy día hay muchas personas con una determinada orientación sexual que dentro de la heterosexualidad o de la bisexualidad que no se sienten parte de, que deciden por ahí no utilizar un preservativo o tener determinadas prácticas sexuales bajo estigmas o mitos que imperan en el común de la sociedad. Eso claro, el famoso a mí no me va a pasar porque no... Básicamente, así digamos. Es. Sí. Entonces fue como... Me pasaba esto. Morían mis amigos, mis amigas. Decía, bueno, ¿qué pasa? Y me entraba me encontraba con la parte científica. Te decía, hoy es una infección crónica, se puede vivir. Pero ¿por qué mueren? Porque el mismo sistema sanitario de ese entonces no estaba dando todas las herramientas para no solamente dar el tratamiento, el medicamento en sí, sino el acompañamiento, la psicoterapia, ver cuál era el contexto cultural, económico, social en el cual estaba inserta esa persona, porque también le costaba conseguir trabajo, también le costaba formar otras relaciones. Entonces era como todo un combo que hacía que la persona terminaba siendo expulsada del sistema. Claro. Y de ahí viene la mano, ¿no?, de lo que tiene que ver con la comunidad de personas trans, travestis y demás, porque hoy hasta el día de hoy lamentablemente tenemos como un índice epidemiológico que nos plantea que la población más afectada son las mujeres trans que están en situación de prostitución. Entonces ahí se suma como esta lucha de la necesidad de un cupo laboral trans, se hablaba en su momento, de la inclusión laboral trans, porque obviamente había muchas compañeras que querían trabajar de otra cosa, querían salir de ese circuito porque sabían que muchas veces estaban expuestas. O cuando les pasaba algo, se iban al CAPS del barrio, al hospital del barrio y las expulsaban, digamos. Claro, sí. No, pero cero contención, hay que bronca. Claro, sí. Sí, un poco como esta cosa de que de repente parece que ciertas identidades y ciertos cuerpos, digamos, están como, entre comillas, destinados a cumplir, digamos, un destino, valga la redundancia, que es constantemente la marginalización del sistema en todo tipo, digamos, en todos sus estratos, ¿no? Como la educación, la salud, la identidad, ¿no? Dejarte afuera de como de necesidades básicas, digamos, ¿no? Poder vivir tu vida plenamente con ciertos... Sí, y el acceso a la salud siempre, voy y vuelvo a eso. Muchas compañeras trans reclaman que la ley de identidad de género no solamente vino a darles como la construcción de esta identidad en un documento, sino el poder acceder a un montón de otros servicios que les estaban siendo negados. No, imagínate esta situación particular de ir al hospital y que te llamen por el nombre anterior. Y es terrible eso. Para mí ahí ya arranca, te da el pie de que la gente tiene muy mala leche cuando lo está haciendo. Por eso te preguntaba a ver cómo es la situación. Vos que tenés caminaste nosotros acá a la provincia y decís, bueno, a ver cómo se lo toman, porque conozco mucha gente que todavía sigue siendo como esa clase de chistes que no es ni un chiste, y me parece que es un agravado tan fuerte como que alguien no te quiera reconocer cuando vos le estás diciendo, ¿me entendés? Me llamo Clara. Cuando yo te dice, vos me decís, no, o sea, lo estás haciendo a propósito. Bueno, perdón. Sí. Pero... nosotros por ahí cuando trabajamos con las capacitaciones, bueno, si la persona viene con el DNI y vos visualizás que hay una discordancia, ¿no?, entre la foto y la persona que está ahí actualmente, trabajar con esto y no ser tan agresivo, decirle que eso, sino, ¿cómo te llamas? A partir del nombre vos vas a ir como identificando, me dice tal nombre, el DNI otro, entonces yo detecto que es una persona, o puede ser una persona trans o una persona no binaria. Bueno, eso no me interesa, a mí me interesa cómo confecciona esa planilla. Entonces relleno con los datos que me exige el sistema y lo que va para el médico le pongo entre paréntesis una persona trans, no binaria, por favor referirse a ella por el apellido o por el número de documento. Entonces en ese circuito el médico directamente te dice Ramírez, pone tu apellido. Entonces Ramírez, documento, bueno, la persona pasa y no se siente expuesta, digamos. Eso en esos casos. Y en el caso de las personas que, ya tienen rectificación, es otro la situación. Y bueno, justamente vienen a exponer esto, cómo ha mejorado el acceso al sistema de salud de las personas trans con la rectificación y con estos espacios de sensibilización que les terminan llamando como quieren ser llamadas.
Eso cambió muchísimo y obviamente ha mejorado los índices epidemiológicos porque bueno, hay como todo un montón de situaciones a contemplar dentro de la comunidad trans que supongo que después lo van a entrevistar a Nasi y van a guardar un poquito más. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Darle como el puntapié, la apertura a algo que tiene que ser básico, la salud. O sea, cualquier problema que yo tenga pueda ir a atenderme y que la persona esté sensibilizada y capacitada y actualizada la información. Porque puede pasar de que me habilitan el sistema, pero me dan información errónea. O sea, claro. Me ha pasado un caso, por ejemplo, en pandemia, de un chico, 19 años, que se encuentra en una situación de una relación sexual con una persona, digamos, de su mismo sexo y, digamos, él en una situación particular identifica algunas cuestiones y, digamos, le entra el miedo de pensar que puede haber, digamos, contraído alguna infección en particular. Entonces él se va a un sistema sanitario y se encuentra con un médico, digamos, que le da información totalmente errónea y que a lo primero que apunta es la abstinencia. Le dice, no, mira, vos tenés que dejar de besarte con las personas porque hasta el VIH te puedes transmitir por el beso. Y fue como, y no le quisieron hacer el test rápido, le dijeron, no, te vamos a hacer un general, y ahí fue como, pará, ¿quién fue? ¿Dónde fue? Bueno, tratar de identificar dónde está el error y, bueno, acompañar. Y como muchas veces esas mismas, quizás prácticas, entre comillas, digo, desde la posición de los profesionales de la salud, frente al desconocimiento, muchas veces actúan hasta como bastante punitivistas contra... Tiene que ser todo lo contrario, contra quienes van a buscar una consulta de salud, ¿no es cierto? O sea, creo que muchas veces... quienes formamos parte de las disidencias estamos como muy expuestos a este tipo de violencias médicas en los sistemas de salud, que muchas veces es como, de repente hay alguien que vos decís como, salgo con una persona de mi mismo género, de mi mismo sexo, y hay como una respuesta, ¿no? Inmediata y muy punitiva hacia esas identidades, ¿no? Que vienen también desde el desconocimiento. Claro, y también cómo impera el modelo médico hegemónico, es algo que siempre discuto. Yo vengo del campo de humanidades y ciencias sociales y muchas veces el modelo médico hegemónico trabaja desde la cura, absolutamente desde la cura. No, les cuesta a muchísimos trabajar desde el espacio de la prevención y, entendiendo al otro como una persona inserta en un contexto sociocultural, económico distinto al de uno. Entonces muchas terminan particularizando y presuponiendo a la persona que viene debe ser heterosexual, cisgénero, en un estatus económico, social, tal. Entonces a partir de ahí yo elaboro mi parámetro y no voy indagando en la consulta clínica, que eso es lo importante, indagar en la consulta clínica. Conocer a la persona. Conocer a la persona. ¿Cuáles son sus...? Exactamente, que es lo que hacemos nosotros en los espacios de consejería sexual, justamente. No decirte, bueno, mira, el mejor método anticonceptivo que puedes elegir es este. No, sino a ver, ¿quién sos vos? Acércate, vení, charlamos, te voy conociendo. Claro, ¿qué te interesa también? Contención, ¿cómo te puedo ayudar? Te puedo ayudar desde muchas formas, solamente... Y darte todas las posibilidades existentes. Mirá, tenés todos estos métodos disponibles. Cada uno tiene determinada función, cada uno tiene determinado efecto secundario. Mirá, estas son las desventajas, estas son las ventajas, etcétera, etcétera. Y te doy la posibilidad vos de elegir conscientemente qué es lo que querés. Claro, y no desde el miedo también. Exactamente, porque pasa. Y con las ITS más que nada es donde más todo el tiempo está, no el miedo, cuídate porque te va a pasar algo, te puedes morir. Y es como, no. A mí me pasa por ahí cuando en los espacios de talleres o de charlas, cuando hablan de esto, algo muy básico, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Y yo soy muy decir, no, empecemos a hablar de infecciones de transmisión sexual. Porque lo primero que ingresa es la infección. El proceso de enfermedad lleva mucho tiempo, dependiendo de cada cuerpo, etcétera, etcétera. Y aparte, al cambiar la terminación, damos la posibilidad de hacer entender al otro, decir, a ver, una infección existe. Estamos rodeados todo el tiempo de bacterias, de virus en el aire. Hoy tenemos la cuestión del COVID. O sea, son posibilidades que como seres humanos nos pueden pasar. Entonces la idea es que perderle el miedo, pero ser responsables, digamos, y conscientes. Claro. Entonces a la hora de ejercer nuestra sexualidad en la intimidad, decir, bueno, yo soy consciente que si tengo determinados recaudos, tengo estos beneficios. Si no los utilizo, tengo otros. Pero a la vez también soy consciente de que pueden pasar otras cuestiones y a ver cómo asumo esas otras cuestiones que pueden pasar. Y ahí empezar a identificar qué son las infecciones, cuáles son los tratamientos, las formas de prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive, a mí me pasa mucho
Y me sorprende, no, ni siquiera me sorprende, me molesta que, Sí. que el sistema sanitario todavía les cuesta habilitar, por ejemplo, el caso de la profilaxis post-exposición en todos los Sí. centros de salud. Esto de que una persona hoy tiene una relación sexual desprotegida y tiene 72 horas para acudir y, digamos, pedir este tratamiento, esta profilaxis post-exposición, y que, por ejemplo, el virus del VIH no ingrese al cuerpo. Entonces, Claro. es una herramienta súper importante y que debería estar en todos lados, pero bueno, todavía está ahí como costando, digamos, pero a poco lo vamos, o muchas veces en esto, ¿no? Del voz a voz. Es decir, Claro. Quería saber, bueno, ¿y cómo tu actividad, Camposadas, tu activismo? Claro, cómo... yo quería preguntar, ¿cómo fue que regresaste un poco? Porque nos contaste Claro. cómo llegaste a Buenos Aires, pero Y es me cómo parece- regresaste un poco. Y claramente Llegué estás hoy. Con una agenda, con una agenda, digamos. muy, muy cargada y Sí. me parece con mucha actividad, mucho conocimiento, pero bueno, ¿cómo Sí. claro, tu transición entre Capital Claro. Federal? No, bueno, ahí de Buenos Aires, creo que me vine un tiempo, 6 meses, ni siquiera un año, y fue como, no, sentía que estaba todo igual. En ese momento había conocido a miembros de la comunidad, ¿no? Y decidimos construir un espacio que se llamaba la LGBT Misiones. Ah, lo que comentaste al Sí, principio. sí. 2011, 2012, ya no recuerdo. Y bueno, funcionó ese espacio, se siguió construyendo. Yo al tiempo decidí de salirme de manera personal, porque por ahí, viste, cuando no coincidís con las formas de trabajo, es como, bueno, antes te vas. Pero siempre acompañabas de otros lugares. Entonces decidí irme a otros lugares. Me fui a ir a Córdoba un tiempo. Bueno, me enamoré. Es el show del irse por amor. Y después de Córdoba me fui un tiempito, volví a Buenos Aires. Estuve un poquito en Chaco. Bueno, y así. Fui como nómade y en cada espacio era como iba a ver qué onda acá, qué onda allá, sacando información. Hay espacios de militancia, quiénes están, quiénes no están, cómo vienen trabajando. Y a la vez me había sumado a una organización nacional que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, que es una red de jóvenes y adolescentes que trabaja justamente sobre los derechos sexuales y reproductivos en mancomunidad con otras organizaciones, otras redes de jóvenes que por ahí puedan vivir con alguna infección en particular, y bueno, etcétera, etcétera. Y eso me dio como, bueno, los congresos, los seminarios justamente entre pares, entre activistas, decir, mira, esta es la realidad, ¿qué pasa? En Buenos Aires, en Jujuy, en Misiones, que obviamente tiene cada una su particularidad y muchas veces, o lamentablemente, dentro del ámbito del activismo hay como una centralización Claro. todavía sostenida en Buenos Aires, en Capital Federal, que hace que el resto del país, como claro ejemplo, pensar, ¿no? Lo de la Marcha del Orgullo que pasó en Buenos Aires y el 11 fue acá. Y Claro. entonces ahí sí, bueno, ¿qué está pasando? Ahí como... Sí, una desarticulación. Pero bueno, fue eso, Sí. y de ahí volví al tiempo a Posadas y decidí con una médica mía empezar un grupo de acompañamiento y contención a jóvenes y adolescentes que vivían con ITS. Algunas crónicas, otras no. Entonces abordar desde ahí, porque era creo que era uno de los públicos que más demandaban justamente este cambio de paradigma. Entonces como fui metiéndome ahí desde mi campo profesional, como activista, a ver qué cosas podíamos. Y bueno, forjamos este espacio que fue trabajando, ¿no? Y fue elevando las determinadas demandas a los distintos programas, al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y eso fue generando como un cambio de paradigma. Y después, bueno, me dio como el puntapié para ingresar ya un poquito dentro del Estado y dar Claro. como otro tipo de respuestas. Claro, armar una articulación un poco más completa y más compleja también, ¿no? Así es. Increíble realmente. Una energía y un nivel de compromiso Sí. con la sociedad me parece que la verdad destacable, humildemente. Qué copado, ¿no? Porque que haya gente que pueda, viste, tener la fuerza suficiente como para hacerlo, está bueno, viste, es como hay una... no sé. Esto que nos contás del grupo de acompañamiento a jóvenes, ¿se focalizan en un rango etario particular? ¿Desde qué edad hasta qué edad diría más o En menos? ese momento era hasta, según los parámetros de la OMS, hasta los 30 años, digamos, pero igual venía gente Claro. más adulta, era como, bueno, después en la elaboración de informe y todo eso era otra cosa, pero sí, no, era como... Pero igual, más que nada, yo en ese momento trabajamos más con adolescentes Claro. de 19 para abajo. Ah, ahí va, Yo ya era un poquito más grande, entonces ellos eran más jóvenes. Y bueno, yo era como el cordi que estaba ahí acompañando, pero bueno, ya ese grupo no existe más. Por ahí muchas veces es la cagada, ¿no? de la construcción y el sostenimiento de determinados espacios, como por ahí cuesta mucho la cuestión de la sucesión y, Claro. y uno se termina yendo porque surgen otras oportunidades y esos espacios se van como disolviendo. Tal cual. Claro, sí. Muchas veces no siempre hay estructuras que cuentan con otra cosa como para
seguir sosteniéndose en el tiempo con el mismo nivel de compromiso, la misma agenda incluso. Sí, sí. ¿No? Y yo creo que lo que más detecté, no solamente en este espacio de trabajo, sino en muchos otros, es la falta de acceso a la información. Muchas veces uno como usuario del sistema sanitario no conoce ni siquiera cuáles son sus derechos, o sea, ni la existencia, como por ejemplo la Ley de Derechos del Paciente. Claro. La Ley Nacional de SIDA, que estábamos hablando hoy, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, Identidad de Género. La Ley de Derecho del Paciente me dice que, o sea, por ley a mí me tienen que tratar de manera digna, con un trato respetuoso y en un espacio de confidencialidad. Claro. Muchas veces eso no se termina dando y la persona, el usuario del sistema no sabe, no conoce, entonces ¿qué hace? Agacha cabeza y termina siendo expulsado al sistema. Entonces ahí es donde viene nuestra herramienta como activistas, como comunicadores sociales en mi caso, de justamente acceder a esa información. No, esto no puede ser porque hay un marco legal, hay una determinada destinación de recursos para que esto se dé, entonces mira, puedes exigirlo así, puedes hacerlo así, obviamente hacer el circuito de acompañamiento inicial, porque cuesta muchas veces la primera vez y después ir mostrando a ver cómo funciona el sistema, dónde tenés que reclamar, si hay un faltante de, a quién pedir, a quién acudir, y bueno, ir como aceitando eso y le das la herramienta a estas personas para que, o yo como persona también, porque también utilizo el sistema sanitario, de realmente hacer valer y exigir mis derechos, porque muchas veces, como todo espacio, toda estructura, ahí tiene sus cositas ahí. Claro, tiene una jerarquía y responde claramente a una ideología hegemónica que siempre va a ser como patriarcal y heterosexual, y ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo como de la historia de unas amigas que querían acceder a la anticoncepción quirúrgica y realmente como documentaron todo el proceso de ir a médicos, a profesionales de la salud con la ley encima, y que les dijesen como no, pero bla bla, como no, pero bla bla, todo el tiempo pateándoles, destratándoles, y era como una locura, como tengo que caer en una consulta médica con un screenshot de una captura de pantalla de una ley para que de repente alguien me tome en serio cuando esto es básicamente estoy ejerciendo un derecho, ¿no? Sí, pero es lo que pasa todo el tiempo. No sé, pienso ahora en un caso hace unos días, decimos, bueno, tenemos la identidad de género, tenemos la reglamentación del artículo, hay una destinación de recursos, hay una predisposición para formar equipos. Pero, por ejemplo, me pasó el caso de una persona trans que me dice, bueno, yo me hice la rectificación registral del DNI, decidí iniciar el tratamiento hormonal, estaba dentro del sistema público, después mejoró mi situación, pasé al sistema privado y me encontré con una barrera. Que el sistema de obra social me decía que no me podía dar la cobertura para los tratamientos hormonales, que tenía que pagar más del 70%. Digo, no, está incluido dentro del plan médico obligatorio, está establecido por ley. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Dónde voy? Bueno, vamos a la obra social, vamos con la persona que nos recibe en admisión, pedimos la conexión con el gerente o quien administra ahí, bueno, no nos dan respuesta, va la denuncia por los servicios de superintendencia de salud, o si es una obra social provincial, por la Defensoría del Pueblo. Bueno, es un poco tedioso, pero son herramientas que, bueno, buscando un poco... Vos no te preocupás, o si no estás ese empujón, esa persona pobre vuelve a quedar, como decimos, fuera del sistema, y dentro de todo es un problema dentro de más, porque esa situación se sigue agrandando, su situación, y después termina, bueno, en otros... Claro. Y además dejar asentados esas cosas es también como crear un poco, ¿no?, de jurisprudencia dentro de estas lógicas. Pero sí, o sea, me dio mucha bronca porque me acordé de un caso que fue en el 2016 que fue casi similar. Digo, ¿todavía sigue pasando eso? Sí, sigue pasando. Y esta persona me plantea puntualmente que después tenía un conflicto con la FIT porque no le habían hecho la actualización de los datos. Entonces, wow, hay como muchas cosas para trabajar ahí. Es como... Y el recurso humano está faltando un poquito, me parece. Esto, había un programa de capacitación que lo celebro, que es esto, la formación de promotores territoriales en género y diversidad, porque justamente faltan este recurso humano que puede acompañar cada situación, porque a la persona por ahí de manera particular le cuesta mucho ir como a reclamar y exigir sus derechos. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que nos has dado un poco de cátedra, un poco de letra, te digo, no nos viene mal. Te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros, y bueno, como siempre le decimos a todos nuestros invitados, nuestros micrófonos siempre están abiertos para
cualquier cosa que se necesite difundir, que necesite ser visibilizada. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por... Así es, me por gustaría haber estado. meter un chivito. Obvio. No, a les oyentes que necesiten o que estén instituidos en algún espacio, que necesiten una jornada de charla, taller, capacitación de derechos sexuales y reproductivos, en todo lo no reproductivos también. Todo esto de la diversidad, la disidencia, las cuestiones de género, estamos ahí predispuestos para poder abordar lo que nos demanden. Así que bueno, celebrar eso. También invitarles a este sábado 20 al Festival del Orgullo LGBTIQ, que se va a hacer en el cuarto tramo de la Costanera, y el sábado 27, que es la primera marcha del orgullo en la ciudad de Puerto Iguazú. Ah, buenísimo. Mira qué lindo. Me encanta. Fue la agenda. Felicitaciones. Genial. Iguazú. Qué bien. Ojalá que le vaya re bien. Ahí Qué vamos bien, a estar qué bien, viajando, qué bien. vamos a estar trabajando para ver si conseguimos un médico que empiece a hacer la hormonización, justamente es una demanda. Así que bueno, vamos a estar ahí en la marcha y marchando. Me encanta, buenísimo. Bueno, gracias Rodrigo, muy amable, importantísimo. Y te agradezco desde mi humilde como persona de la comunidad que no tiene esa fuerza. Muy buen trabajo realizado. muchas gracias. Nos vemos pronto.